6 Lenin Marxismo y Revisionismo 5.1 Lenin Marxismo y Revisionismo Editorial de la Agencia de Prensa Novosti Moscú, 1970 Un conocido aforismo dice que si los axiomas geométricos chocasen con los intereses de los hombres, seguramente habría quien los refutase. Las teorías de las ciencias naturales, que chocaban con los viejos prejuicios de la teología, provocaron y siguen provocando hasta hoy día la lucha más rabiosa. Nada tiene de extraño, pues, que la doctrina de Marx, que sirve directamente a la educación y a la organización de la clase de vanguardia de la sociedad moderna, que señala las tareas de esta clase y demuestra la sustitución inevitable, en virtud del desarrollo económico, del régimen actual por un nuevo orden de cosas, nada tiene de extraño que esta doctrina haya tenido que conquistar en lucha cada paso dado en la senda de la vida. No hablemos de la ciencia y la filosofía burguesas, enseñadas de un modo oficial por los profesores oficiales para embrutecer a las nuevas generaciones de las clases poseedoras y amaestrarlas contra los enemigos de fuera y de dentro. Esta ciencia no quiere ni oír hablar de marxismo, declarándolo refutado y destruí, 3.2, tanto los hombres de ciencia jóvenes, que hacen carrera refutando el socialismo, como los ancianos caducos, que guardan el legado de toda clase de anticuados sistemas, se abalanzan sobre Marx con el mismo celo. Los avances del marxismo, la difusión y el afianzamiento de sus ideas entre la clase obrera, provocan inevitablemente la reiteración y la agudización de estos ataques burgueses contra el marxismo, que de cada una de sus destrucciones por obra de la ciencia oficial sale más fortalecido, más templado y más vital. Pero, entre las doctrinas vinculadas a la lucha de la clase obrera y difundidas predominantemente entre el proletariado, el marxismo tampoco afirmó su posición de golpe, ni mucho menos. Durante el primer medio siglo de su existencia, desde la década del 40 del siglo XIX, el marxismo luchó contra las teorías que le eran profundamente hostiles. En la primera mitad de la década del 40, Marx y Engels ajustaron cuentas con los jóvenes hegelianos radicales, que se situaban en el punto de vista del idealismo libdeno filosófico. A fines de esta década pasa a primer plano la lucha, en el campo de las doctrinas económicas, contra el progonismo. Esta lucha llega a su final en la década del 50, crítica de los partidos y de las doctrinas que se habían revelado en el turbulento año de 1848. En la década del 60, la lucha se desplaza del campo de la teoría general a un campo más cercano al movimiento obrero propiamente dicho, expulsión del bakuninismo de la Internacional. A comienzos de la década del 70, se destaca en Alemania, por breve tiempo, el progonista Mühlberger, a fines de este periodo, el positivista Antalio Düring. Pero la influencia de uno y otro sobre el proletariado ya es sumamente insignificante. El marxismo triunfa ya, incondicional, cuatramente, sobre todas las demás ideologías del movimiento obrero. Hacia la década del 90 del siglo pasado, este triunfo, en sus rasgos fundamentales, estaba ya culminado. Hasta en los países latinos, donde por más tiempo se habían mantenido las tradiciones del progonismo, los partidos obreros estructuraron, de hecho, sus programas y su táctica sobre bases marxistas. Al reanudarse, en forma de congresos internacionales periódicos, la Organización Internacional del Movimiento Obrero, esta se colocó inmediatamente y casi sin lucha, en todo lo esencial, en el terreno del marxismo. Pero, cuando el marxismo hubo desplazado a todas las doctrinas más o menos completas hostiles a él, las tendencias que se albergaban en estas doctrinas comenzaron a buscar otros caminos. Cambiaron las formas y los motivos de lucha, pero la lucha continuó. Y el segundo medio siglo de existencia del marxismo libdeno, década del 90 del siglo pasado, comenzó con la lucha de la corriente hostil al marxismo, en el seno de este. Esta corriente debe su nombre al ex-marxista ortodoxo Bernstein, que es quien más ruido hizo y quien dio la expresión más completa de las enmiendas hechas a Marx, de la revisión de Marx, del revisionismo. Incluso en Rusia, donde el socialismo no marxista, lógicamente, en virtud del atraso económico del país y del predominio de la población campesina, oprimida por los vestigios feudales, se mantuvo más tiempo, incluso en Rusia, este socialismo se convierte claramente, a nuestros ojos, en revisionismo.
Y lo mismo en la cuestión agraria, programa de municipalización de toda la tierra, que en las cuestiones generales programáticas y tácticas, nuestros socialpopulistas sustituyen cada vez más con enmiendas a Marx los restos agoni, cinco-zantes y caducos del viejo sistema, coherente a su modo y profundamente hostil al marxismo. El socialismo premarxista ha sido derrotado. Ya no continúa la lucha en su propio terreno, sino en el terreno general del marxismo, a título de revisionismo. Veamos, pues, cuál es el contenido ideológico del revisionismo. En el campo de la filosofía, el revisionismo iba a remolque de la ciencia académica burguesa. Los profesores retornaban a Kant, y el revisionismo se arrastraba tras los neokantianos. Los profesores repetían, por milésima vez, las vulgaridades de los curas contra el materialismo filosófico, y los revisionistas, sonriendo complacidamente, mascullaban, repitiendo Comunidad Europea por B el último manual, que el materialismo había sido refutado desde hacía mucho tiempo. Los profesores trataban a Hegel como a un perro muerto y, predicando ellos mismos el idealismo, solo que 1000 veces más mezquino y trivial que el hegeliano, se encogían desdeñosamente de hombros ante la dialéctica, y los revisionistas se hundían tras ellos en el pantano del envilecimiento filosófico de la ciencia, sustituyendo la sutil, y revolucionaria, dialéctica por la simple, y tranquila, evolución. Los profesores compensaban su sueldo del Estado ajustando sus sistemas, tanto los idealistas como los críticos, a la filosofía medieval imperante, es decir, a la teología, y los revisionistas se acercaban a ellos, esforzándose en hacer de la religión una incumbencia privada, no en relación al Estado moderno, sino en relación al partido de la clase de vanguardia. Huelga decir qué significación real de clase tenían semejantes enmiendas a Marx, la cosa es clara de por sí. Señalaremos solamente que Plejánov fue el único marxista dentro de la socialdemocracia internacional que hizo, desde el punto de vista del materialismo dialéctico consecuente, la crítica de aquellas increíbles vulgaridades acumuladas por los revisionistas. Es tanto más necesario subrayar esto decididamente, por cuanto en nuestro tiempo se hacen tentativas profundamente erróneas para hacer pasar el viejo y reaccionario fárrago filosófico bajo el pabellón de la crítica del oportunismo táctico de Plejánov. Pasando a la economía política hay que señalar, ante todo, que en este campo las enmiendas de los revisionistas eran muchísimo más multifacéticas y minuciosas, trataron de sugestionar al público con nuevos datos del desarrollo económico. Decían que en el campo de la economía rural no se opera de ningún modo la concentración y el desplazamiento de la pequeña producción por la grande y que en el comercio y en la industria se opera con extrema lentitud. Decían que, ahora, las crisis se han hecho más raras y más débiles, y que era probable que los cartels y los trusts diesen al capital la posibilidad de eliminar por completo las crisis. Decían que la teoría de la bancarrota, hacia la cual marcha el capitalismo, es inconsistente a causa de la tendencia a suavizar y atenuar las contradicciones de clase. Decían, finalmente, que no estaría mal enmendar también la teoría del valor de Marx con arreglo a von Bauwerk. Véase el libro Ensayos sobre la filosofía del marxismo de Bogdanov, Bazarov y otros. Aquí no es lugar oportuno para analizar este libro, y por el momento, tengo que limitarme a la declaración de que, no tardando, he de demostrar en una serie de artículos, o en un folleto especial, que todo lo que se dice en el texto sobre los revisionistas neokantianos guarda también relación, en sustancia, con estos nuevos revisionistas neohumistas y neoberkelianos. Véase 5.1 Lenin. Obras, quinta edición en ruso, tonelada 18, N de la Edit. 7. La lucha contra los revisionistas, en torno a estas cuestiones, sirvió para reavivar fecundamente el pensamiento teórico del socialismo internacional, al igual que, 20 años antes, había ocurrido con la polémica de Engels contra Düring. Los argumentos de los revisionistas fueron analizados con hechos y cifras en la mano. Se demostró que los revisionistas embellecían sistemáticamente la pequeña producción actual. El hecho de la superioridad técnica y comercial de la gran producción sobre la pequeña no solo en la industria, sino también en la agricultura, está demostrado con datos irrefutables. Pero, en la agricultura,
la producción mercantil está mucho menos desarrollada, y los estadísticos y economistas actuales no saben, por lo general, destacar aquellas ramas, y, a veces, incluso las operaciones especiales de la agricultura que expresan cómo ésta se ve englobada, progresivamente, en el intercambio de la economía mundial. La pequeña producción se sostiene sobre las ruinas de la economía natural, gracias al empeoramiento infinito de la alimentación, al hambre crónica, y la prolongación de la jornada de trabajo, al descenso de la calidad del ganado y del cuidado de éste, en una palabra, gracias a aquellos mismos medios con que se sostuvo también la producción artesana contra la manufactura capitalista. Cada paso de avance de la ciencia y de la técnica mina, inevitable e inexorablemente, los cimientos de la pequeña producción en la sociedad capitalista. Y la tarea de la economía socialista consiste en investigar este proceso en todas sus formas, no pocas veces complejas e intrincadas, y demostrar al pequeño productor la imposibilidad de sostenerse bajo el capitalismo, la situación desesperada de las haciendas campesinas en el régimen capitalista y la necesidad de que el camochopesino acepte el punto de vista del proletario. Ante el problema de que tratamos, los revisionistas cometieron, en el aspecto científico, el pecado de incurrir en una generalización superficial de algunos hechos unilateralmente desglosados, al margen de su conexión con todo el régimen del capitalismo, y, en el sentido político balto, cometieron el pecado de llamar o empujar inevitablemente al campesino, de modo voluntario o involuntario, al punto de vista del propietario, es decir, al punto de vista de la burguesía, en vez de empujarle al punto de vista del proletario revolucionario. El revisionismo salió aún peor parado en cuanto a la teoría de las crisis y a la teoría de la bancarrota. Solo durante un tiempo muy breve, y únicamente gentes muy miopes, podían pensar en modificar las bases de la doctrina de Marx bajo el influjo de unos cuantos años de auge y prosperidad industrial. Muy pronto, la realidad se encargó de demostrar a los revisionistas que las crisis no habían fenecido. Tras la prosperidad, vino la crisis. Cambiaron las formas, la sucesión, el cuadro de las distintas crisis, pero éstas seguían siendo parte integrante, inevitable, del régimen capitalista. Los cartels y los trusts, unificando la producción, reforzaron al mismo tiempo, a la vista de todos, la anarquía de la producción, la inseguridad económica del proletariado y la opresión del capital, agudizando de este modo, en un grado nunca antes visto, las contradicciones de clase. Que el capitalismo marcha hacia la bancarrota, tanto en el sentido de las crisis políticas y económicas aisladas, como en el sentido del completo hundimiento de todo el régimen capitalista, lo han venido a demostrar, de un modo bien palpable y en proporciones particularmente extensas, los modernos y gigantescos trusts. La reciente crisis financiera en Norteamérica, la espantosa agudización del paro en toda Europa, sin hablar de la próxima crisis industrial, de la que apuntan no pocos síntomas, todo ello ha hecho que las recientes teorías de los revisionistas hayan sido olvidadas por todos, incluso, al parecer, por muchos de ellos mismos. Lo que no se debe olvidar son las enseñanzas que esta inestabilidad de los intelectuales dio a la clase obrera. En cuanto a la teoría del valor, solo es necesario decir que, aparte de alusiones y suspiros muy vagos, a la manera de von Bauwerk, los revisionistas no aportaron aquí absolutamente nada ni dejaron, por tanto, ninguna huella en el desarrollo del pensamiento científico. En el campo de la política, el revisionismo intentó revisar lo que realmente constituye la base del marxismo, o sea, la teoría de la lucha de clases. La libertad política, la democracia, el sufragio universal destruyen la base para la lucha de clases, nos decían los revisionistas, y dan un mentis a la vieja tesis del manifiesto comunista de que los obreros no tienen patria. Puesto que en la democracia impera la voluntad de la mayoría, no debemos ver en el Estado, según ellos, el órgano de la dominación de clase, ni negarnos a hacer alianzas con la burguesía progresista, social reformista, contra los reaccionarios. Es indiscutible que estas objeciones de los revisionistas se reducían a un sistema bastante armónico de concepciones, a saber, a las harto conocidas concepciones liberal burguesas.
Los liberales han dicho siempre que el parlamentarismo burgués suprime las clases y las diferencias de clase, ya que todos los ciudadanos sin excepción tienen derecho al voto y a intervenir en los asuntos del Estado. Toda la historia de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, y toda la historia de la Revolución Rusa, a comienzos del siglo XX, enseñan palpablemente cuán absurdos son tales conceptos. Con las libertades del capitalismo democrático, las diferencias económicas, lejos de atenuarse, se acentúan y se agudizan. El parlamentarismo no elimina, sino que pone al desnudo la esencia de las repúblicas burguesas más democráticas como órganos de opresión de clase. Ayudando a ilustrar y a organizar a masas de población incomparablemente más extensas que las que antes participaban de un modo activo en los acontecimientos políticos, el parlamentarismo prepara así no la supresión de las crisis y de las revoluciones políticas, sino la mayor agudización de la guerra civil durante estas revoluciones. Los acontecimientos de París, en la primavera de 1871, y los de Rusia, en el invierno de 1905, pusieron de manifiesto, con excepcional claridad, cuán inevitablemente se produce esta agudización. La burguesía francesa, para aplastar el movimiento proletario, no vaciló ni un segundo en pactar con el enemigo de toda la nación, con las tropas extranjeras que habían arruinado a su patria. Quien no comprenda la inevitable dialéctica interna del parlamentarismo y de la democracia burguesa, que conduce a solucionar la disputa por la violencia masiva de un modo todavía más tajante que en tiempos anteriores, jamás sabrá desarrollar, sobre la base de este parlamentarismo, una propaganda y una agitación consecuentes desde el punto de vista de los principios, que preparen verdaderamente a las masas obreras para la participación victoriosa en tales disputas. La experiencia de las alianzas, de los acuerdos, de los bloques con el liberalismo social reformista en la Europa occidental y con el reformismo liberal, demócratas constitucionalistas, en la Revolución Rusa, muestra de manera convincente que estos acuerdos no hacen más que embotar la conciencia de las masas, no reforzando, sino debilitando la significación real de su lucha, uniendo a los luchadores con los elementos menos capaces de luchar, con los elementos más vacilantes y traidores. El millerandismo francés, la más grande experiencia de aplicación de la táctica política revisionista en una amplia escala, realmente nacional, nos ha dado una valoración práctica del revisionismo, que el proletariado del mundo entero jamás olvidará. El complemento natural de las tendencias económicas y políticas del revisionismo era su actitud ante la meta final del movimiento socialista. El objetivo final no es nada, el movimiento lo es todo. Esta frase proverbial de Bernstein expresa la esencia del revisionismo mejor que muchas largas disertaciones. Determinar el comportamiento de un caso para otro, adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de las minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el régimen capitalista, de toda la evolución del capitalismo, sacrificar estos intereses cardinales en aras de las ventajas reales o supuestas del momento, esa es la política calcio-revisionista. Y de la misma esencia de esta política se deduce, con toda evidencia, que puede adoptar formas infinitamente diversas y que cada problema un poco nuevo, cada viraje un poco inesperado e imprevisto de los acontecimientos, aunque este viraje solo altere la línea fundamental del desarrollo en proporciones mínimas y por el plazo más corto, provocará siempre, inevitablemente, esta o la otra variedad de revisionismo. 12. El carácter inevitable del revisionismo está condicionado por sus raíces de clase en la sociedad actual. El revisionismo es un fenómeno internacional. Para ningún socialista un poco enterado y reflexivo puede existir ni la más pequeña duda de que la relación entre los ortodoxos y los bernsteinianos en Alemania, entre los guesdistas y los jauresistas, ahora, en particular, los brousistas, en Francia, entre la Federación Socialdemócrata y el Partido Laborista Independiente en Inglaterra, entre De Broukere y Van der Velde en Bélgica, los integralistas y los reformistas en Italia, los bolcheviques y los mencheviques en Rusia, es, en todas partes, sustancialmente, una y la misma, pese a la gigantesca diversidad de las condiciones nacionales y de los factores históricos en la situación actual de todos estos países.
La división en el seno del socialismo internacional contemporáneo se desarrolla ya, ahora, en los diversos países del mundo, esencialmente, en una misma línea, lo cual muestra el formidable paso adelante que ha dado en comparación con lo que ocurría hace 30 o 40 años, cuando en los diversos países luchaban tendencias heterogéneas dentro del socialismo internacional único. Y ese revisionismo de izquierda que se perfila hoy en los países latinos con el nombre de sindicalismo revolucionario, se adapta también al marxismo enmendándolo. La Briola en Italia, la Gardelle en Francia apelan a cada paso del Marx mal comprendido al Marx bien comprendido. No podemos detenernos a examinar aquí el contenido ideológico de este revisionismo, que dista mucho de estar tan desarrollado como el revisionismo oportunista, y que no se ha internacionalizado, que no ha afrontado ni una sola batalla práctica importante con el Partido Socialista de ningún país. Por eso, nos limitaremos 13 a ese revisionismo de derecha, que hemos dejado esbozado más arriba. ¿En qué estriba su carácter inevitable en la sociedad capitalista? Porque es más profundo que las diferencias debidas a las particularidades nacionales y al grado de desarrollo del capitalismo. Porque en todo país capitalista existen siempre, al lado del proletariado, extensas capas de pequeña burguesía, de pequeños propietarios. El capitalismo ha nacido y sigue naciendo, constantemente, de la pequeña producción. El capitalismo crea de nuevo, infaliblemente, toda serie de capas medias, apéndice de las fábricas, trabajo a domicilio, pequeños talleres diseminados por todo el país en virtud de las exigencias de la gran industria, por ejemplo, de la industria de bicicletas y automóviles, etc. Estos nuevos pequeños productores se ven nuevamente arrojados también, de modo no menos inevitable, a las filas del proletariado. Es completamente natural que la mentalidad pequeño burguesa irrumpa de nuevo, una y otra vez, en las filas de los grandes partidos obreros. Es completamente natural que deba suceder así, y así sucederá siempre hasta llegar a las peripecias de la revolución proletaria, pues sería un profundo error pensar que es necesario que la mayoría de la población se proletarice por completo para que esa revolución sea realizable. Lo que hoy vivimos con frecuencia en un plano puramente ideológico, las disputas en torno a las enmiendas teóricas hechas a Marx, lo que hoy solo se manifiesta en la práctica a propósito de ciertos problemas parciales, aislados, del movimiento obrero, como discrepancias tácticas con los revisionistas y las escisiones sobre este terreno, lo tendrá que vivir sin falta la clase obrera, en proporciones incomparablemente mayores, cuando la revolución proletaria 14 agudice todos los problemas. En litigio y concentre todas las discrepancias en los puntos de importancia más inmediata para determinar la conducta de las masas, obligando a separar, en el fragor del combate, los enemigos de los amigos, a echar por la borda a los malos aliados, para asestar los golpes decisivos al enemigo. La lucha ideológica del marxismo revolucionario contra el revisionismo, librada a fines del siglo XIX, no es más que el preludio de los grandes combates revolucionarios del proletariado, que, pese a todas las vacilaciones y debilidades de los filisteos, avanza hacia el triunfo completo de su causa. Beora giema 3 m ora pep 3 o 3 m sodio uknan confi 3 bique 3 son.